El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poderles saludar en esta hora. Es un gran privilegio de parte de este ministerio poderte saludar, poderte decir buenas nuevas son cada mañana la misericordia de Jehová. Saludamos a través de nuestras redes sociales, del Instagram y de cada uno de las redes sociales que en esta hora Dios nos permite poder llegar hasta su hogar. Permíteme orar, permíteme traer la presencia de Dios a tu vida, a tu hogar, a tu casa, a tu lugar de trabajo, o quizás mientras en este momento tú te desplazas. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por permitirnos vivir este nuevo día. Clamo por cada persona que en esta hora me ve. Pido que tu presencia sea reinando sobre cada vida. Pido, Padre Celestial, que en esta hora pueda salir de cada corazón aquellas cosas que hemos permitido que el mundo nos penetre, que el mundo domine nuestra mente, domine nuestro corazón, que quiera sembrar incertidumbre, duda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Tu palabra nos enseña que tú eres nuestro guardador. Tu palabra nos enseña que eres tú nuestro protector. Por eso yo te pido, Espíritu Santo, que llegues a cada corazón, que llegues a cada vida, y que miles y miles de personas que nos ven sean impactadas por el amor de tu presencia. Que estas miles y miles de personas que han de ser salvas puedan conocerte a ti como el único Señor y Salvador. Que estas miles y miles de personas que en esta hora nos ven, que quizás han perdido a un ser querido, que quizás, Señor, ya no está un miembro de la familia, llena esos vacíos. Llena, Padre amado, cada corazón e inúndalo con tu poder. Clamamos por los familiares que se encuentran en un hospital. Pedimos que tu gracia, Señor, que tu amor llegue a ellos y que ellos te puedan conocer a ti como el único Señor y Salvador personal. Que tú les levantes, Señor. Que tú regeneres, Padre, cada parte afectada de cada cuerpo. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret fluya tu presencia, fluya tu poder, y que sientan en esta hora ellos tu presencia. Por eso, Señor, clamamos a ti. Pedimos tu bendición para cada familia. Pedimos tu bendición para cada hogar, para cada persona que me ve. Solo tú puedes hacer algo en medio de este tiempo. Vivimos una realidad, Señor, pero esa realidad no puede superar a la verdad que eres tú. Tú eres la verdad, y la verdad me hace libre, y la verdad me saca y me supera de mi realidad. Por eso vengo a ti en esta hora, oh buen Señor, para clamar por cada vida, para clamar por cada corazón, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia, echa toda tu carga sobre Jehová, porque Él cuidará de vosotros. Y es que si Dios no nos cuida, ¿quién más nos puede proteger? Tú no puedes permitir que la realidad del mundo, la cual está siendo controlada
para sembrar incertidumbre, zozobra, angustia dominen tu mente. Desecha todo eso. Permite que en esta hora la gracia y el poder de Jesucristo lleguen a tu vida. Que sea la verdad de Jesucristo desechando toda ansiedad. Echa tu carga sobre Jehová, que Él te sustentará. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Solamente tú tienes que creerle a Dios. La mentira del diablo es la parte negativa de la fe. Es lo opuesto a la fe. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Había una realidad en esta familia. Su hermano Lázaro había muerto. Y le dicen: pero hace 3 días que murió. Pero el Señor les dice: yo soy la resurrección y la vida. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hoy yo te animo a creer. Hoy yo te animo a que pongas tu esperanza, tu confianza sobre Jesucristo. Él cuida de las aves. ¿Cuánto más cuidará de ti? Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven. Es de gran agrado poderles en esta hora saludar a todos los amigos, a todos los hermanos. Si usted está en sintonía, no te retires, síguenos viendo. Hemos visto mucho reporte, hemos escuchado mucho reporte de personas que nos ven y que esta predicación es de gran bendición para tu vida. Ese es nuestro propósito, que tú te edifiques con la palabra de Dios, que tú crezcas, que tú te cimentes, que tú puedas tener una realidad de lo que Dios quiere para ti y no una sospecha de lo que Dios quiere. En ninguna manera. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy tenemos un título que hemos llamado a esta prédica y es la lucha interna. Sí, todo ser cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo tiene una lucha interna. Una lucha interna que es la realidad del mundo frente a la verdad. Muchas personas ponen en tela de juicio que Dios pueda tener en control lo que está pasando sobre el mundo. Muchas personas ponen en tela de juicio cuando la enfermedad les toca. Muchas personas se angustian cuando llegan los problemas y no encuentran un propósito. Déjame decirte que Dios quiere fortalecer tu fe. Dios tuvo que sacar al pueblo de Israel al desierto para mostrarles que Él era su todo. ¿Tenían hambre? No tenían cómo comprar o dónde comprar, y el Señor proveyó maná. Tenían sed y había una roca que era Cristo que les seguía y los acompañaba. Por lo tanto, ellos tenían el agua. Hoy Dios nos está atravesando por un desierto para enseñarnos que fuera de Él nada somos. Dile tú a tu corazón: apartado de Dios yo nada puedo hacer. Apartado de Dios yo nada puedo hacer. Nada soy, Señor. Un día tendremos que partir. Está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero mientras vivamos, confiemos en que la mano de Dios no se ha cortado para guardarte. La mano de Dios no se ha cortado para bendecirte.
pero que tú has permitido que entre a tu mente las noticias. ¿Has permitido que entre a tu mente las redes sociales? ¿Has permitido que entre a tu mente la vanagloria de este mundo? Yo hoy te invito a que tú permitas que la presencia de Dios y su palabra entren a su vida. La lucha interna. Romanos capítulo 7, versículo 24. Es el resumen de todos los versículos del 14 al 25. Y dice así la escritura, Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Una exclamación que hace el apóstol Pablo. Él ve que hay una lucha y llega a la conclusión y dice, ¿qué puedo hacer? Como cierto personaje de la farándula en mis tiempos. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Era una exclamación de un popular vestido de rojo con antenitas en mi tiempo. El apóstol dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Déjame hacerte una contextualización de lo que hemos venido estudiando. Hemos venido hablando de la carta a los romanos. La carta a los romanos fue escrita a gentiles que habían recibido el evangelio a través de los judíos. Por lo tanto, era un grupo de personas pseudo cristianas que ellos habían adoptado como religión para ser justificados por Dios, pero vivían en la religión, en las tradiciones judías. Por ello, el apóstol tiene que empezar a evidenciar y a exponer vehementemente que la ley de Dios que ellos llamaban se había convertido en solo tradiciones, solo ordenanzas, normas y formas de vivir transmitidas de una persona a otra. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20. El cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Vuelvo y te repito, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. ¿Por qué la ley no puede perdonar aunque es dada por Dios? ¿Por qué? Porque la ley es una orden inviolable de Dios que indica como lo hace un termómetro. Hoy en día se han vuelto populares, famosos, y quizás a todo mundo, cuando vamos a hacer compras o vamos a entrar a algún almacén o vamos a entrar a algún lugar, nos colocan un termómetro. ¿Qué hace ese termómetro? Muestra la temperatura corporal de tu cuerpo. Pero el termómetro te puede ayudar a que esa temperatura baje. No. ¿O el termómetro puede hacer que esa temperatura suba? No. Él solo te indica o te muestra la realidad que tú tienes con referencia a tu temperatura corporal. Así que la ley es ese indicador en la que al hombre le muestra y le dice
estás alejado de Dios. Estás errado de Dios. Pero la persona tiene su libre albedrío de decir, Dios me dice que estoy alejado de Él, pero yo creo que a través de la creencia católica me puedo acercar a Dios. Quizás otro dirá, no, a través de la creencia del musulmán, a través del islam, etcétera, etcétera. Otros a través de la religión cristiana y sus prohibiciones y sus condiciones. Pero déjame decirte que la ley no puede revivir al hombre. Por ello es necesario la gracia, porque el hombre necesita revivir, necesita volver a nacer. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es la gracia la que solo te permite que la persona de Jesús de Nazaret pueda entrar a vivir en tu vida. El hombre solo al recibir a Jesucristo comprende qué es la ley de Dios y no solo la comprende, sino que la empieza a obedecer porque la ley es espiritual. Y al entrar a vivir Cristo a tu vida, lo que Él hace es que tu vida pase de muerte a vida. Por eso no todo mundo puede ser hijo de Dios. Es necesario creer en Jesucristo. Es necesario recibirlo, hacer la oración de fe, hacer una autoanálisis y decir, Dios, la naturaleza caída que hay en mí me aleja de ti, pero yo recibo a Jesucristo, que es la fuente de vida, que es el poder de Dios para salvación. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Primera de Corintios 2:13. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos la palabra que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Por eso, si tú permites que Cristo entre a tu vida, tú comienzas a vivir y te conviertes en un ser espiritual, por lo cual solo el espiritual puede entender las cosas espirituales. Mira lo que dice Primera de Corintios 2:14. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 3:3. Pues todavía no son espirituales. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han creído espiritual, no han crecido espiritual y que actúan como cualquier otro del mundo? ¿No demuestra eso que no han crecido espiritualmente? Por eso el tema central del capítulo 7 de la carta a los Romanos muestra que el hombre que ha recibido a Dios sigue viviendo en un cuerpo mortal o carnal, sujeto a una condición humana. Y esto el apóstol no lo hizo, como ya lo vamos a ver más adelante, las interpretaciones que muchos han dicho, para mostrar una vida
antes de Cristo. No. El apóstol nos está mostrando que en la vida del cristiano hay momentos en que hay confrontación. Y eso no es malo. La confrontación no es mala. El problema está cuando tú permaneces vivir en la confrontación y en el error que te lleva a dejar de poner tu mirada en Dios. Cuando Pedro y los apóstoles estaban en la barca y el mar les azotaba, ellos comenzaron a ver que alguien venía. Y en medio de su confrontación humana, decían: un fantasma. Oh, esta tormenta que nos inunda, el barco está en medio de ella. Ahora lo que faltaba, un fantasma. Pero cuando ellos vieron que se acercaba, Pedro salió de su realidad y entró a la verdad y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Maestro, tú eres Rabí. Y aún en medio de todo, él dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti en medio de las aguas. O sea que es necesario mirar nuestra realidad, pero creerle a la verdad, y no solo creerle a la verdad, sino entrar en la dimensión de la verdad. Porque cuando Pedro entra a la dimensión de Cristo y empieza a caminar sobre las aguas, pero dio un momento a la duda y volvió nuevamente a hundirse. Y es cuando el maestro tiene que decirle: Pedro, ¿qué pasa? Hoy yo le digo a la iglesia, podemos tener confrontaciones. Que si esto es de Dios, que si no es de Dios, que si es castigo, que si Dios tiene todo en control. Déjame decirte, Dios todo lo tiene en control. A Dios nada lo toma por sorpresa. Pero tu condición humana, ¿cuál es? Mira lo que dice 1 Corintios 3:3. No demuestra esto que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo. Por ello la carta a los romanos nos muestra que solo la persona de Jesús de Nazaret es el continuo poder, o la palabra dinamus, que no se usa para decir la dinamita, porque muchos cristianos son como la dinamita. Oyen el evangelio, explotan en el evangelio y se acabó todo. Termina una emoción. No, lo que hace Cristo es un dínamo. ¿Qué es un dínamo? Una fuente que genera energía en sí misma, continua, sin necesidad de abastecerse de nadie más, sino de sí mismo. Eso es el cristianismo. El poder de Dios actuando permanentemente en el cristiano. Por eso Romanos 1:16, que es el versículo clave de esta carta, dice la Biblia: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y 1 Juan 5:13 también nos apoya y dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis en ese nombre vida eterna. Vida eterna. Por ello era necesario que nosotros, como humanos, pudiéramos cumplir las demandas que nos exigen la ley de Dios, para que en la persona de Jesús, de Nazaret, tú puedas ser libre de la muerte, que es la demanda máxima de la ley. ¿Por qué? Recuerda que la ley es una orden específica de Dios. Desde que Dios creó al primer hombre, Adán, Dios le dio una ley, una orden. ¿Dónde se encuentra? Mire lo que dice la Biblia
en Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre, Adán. Con el pecado llegó también la muerte. Y ahí viene la ley de Dios. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Ya he expuesto y he explicado qué significa el pecado para todos. Pero hay algo glorioso. Solo en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios, es que nosotros somos libres del poder del pecado. Romanos 3:25. Vámonos a Romanos 3:25. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto, Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Repita conmigo: solo Dios acepta, o Dios es justo y solo acepta a los que confiamos en Jesús. Por eso es necesario que hoy tú dejes de lado todo perjuicio. Mucha gente se encuentra en la enfermedad y lo único que hacen es apegarse a sus credos y comienzan a recitar todo lo que sus padres les han enseñado. Déjame decirte que eso de nada te va a ayudar, porque la Biblia dice que solo Dios acepta a los que creen en Jesús. Por eso Romanos 3:24 dice, Romanos capítulo 3, versículo 24. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Hoy usted dirá, ¿pero qué tiene que ver la ley judía con mi forma de vivir? Estamos en pleno siglo XX-XXI. Yo no soy judío. Y usted todo lo que habla de una ley, y usted habla de una gracia. Pues déjame decirte que Dios dio una orden específica al primer ser creado. Porque el trato de Dios con el hombre siempre ha sido abierto y se le ha dado a conocer lo que Dios pide del hombre para que esté en plena comunión con su Creador. Quizás tú no creas en Dios, pero déjame decirte que todo lo que la Biblia argumenta acerca del hombre está escrito en la Biblia y es comprobable con la ciencia, la cual no puede negar. Dios siempre ha sido abierto y directo y se ha dado a conocer y le ha dado a conocer al hombre lo que él pide. Génesis 2:16. Génesis 2:16. Pero el Señor Dios le advirtió a Adán: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Versículo número 17 del mismo Génesis capítulo 2. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comieres de su fruto, sin duda morirás. ¿Y cómo lo argumenta el apóstol? Para que tú digas, es que nada tiene que ver. Romanos 5:14. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios, como sí lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo,
una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Ya lo explicamos, primer Adán, segundo Adán. Pero Dios, en su infinito amor, le ha placido dar la ley y elegir a la nación de Israel como la transmisora de la ley. Por eso tú dirás, ¿pero qué tiene que ver conmigo? Todo, porque Dios te ama tanto, que levantó a un pueblo para que a través de ese pueblo tú y yo podamos ser salvos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Por ello, la ley y la salvación viene del pueblo judío para toda la raza humana. Juan 4:22. Ustedes los samaritanos adoran a algo que no entienden. Nosotros los judíos sabemos lo que adoramos, porque Dios salva al mundo por medio de los judíos. Por ello a los judíos Dios les dio las promesas, les dio los pactos, les dio la ley y el conocimiento de cómo podemos acercarnos a Dios, lo cual se convierte en algo universal, porque toda la raza humana está bajo el pecado. Por ello estamos estudiando la carta a los Romanos. Y yo te invito con todo mi cariño y todo mi respeto a que tú pudieras devolverte desde la primera prédica hasta el día de hoy, para que tú puedas entender todo este bosquejo bíblico de lo que Dios ha venido hablando y transmitiendo hoy en día. Y es que yo tengo que decirte que la ley de Dios, que es universal, es buena, es justa y es santa, lo cual el hombre la ha interpretado dando su aplicación que él considera, porque la ley de Dios nos muestra el pecado como el termómetro. Hace poco a una persona le tomaron la temperatura. Él dijo tener una temperatura alta. ¿Cómo se podía comprobar? Poniendo el termómetro. Pero la persona se había sumergido a un estanque de agua. Por lo tanto, el ambiente hizo que esa temperatura cambiara. Y al ser tomada, estaba más abajo. ¿Qué hace la ley de Dios? Dictamina la condición en la cual tú te encuentras. No puede ella hacer nada por ti, a menos que tú hagas algo en tu ambiente. Por eso Romanos 3:20 dice, Romanos 3:20, porque nadie consigue ser aprobado por obedecer la ley. La ley nos muestra nuestro pecado. Y Lucas 11:46, leámoslo de una vez, hijo. Lucas 11:46. Pero Jesús dijo, ay de vosotros, maestros de la ley, que cargáis a los demás con cargas insoportables, y vosotros ni siquiera con un dedo queréis tocarlas. Es necesario que hoy atiendas tú a la palabra. El apóstol se ha interpuesto siempre a establecer la diferencia de la ley y la gracia de Dios. Es hoy en día lo mismo que te puedo yo decir a aquella persona quizás que es católica y me está escuchando y me está viendo y quiere argumentar que es que sus padres le enseñaron a través de la tradición que tú debías rezar los responsos, los Ave Marías, los Padre Nuestros y toda esa serie de retahila, porque supuestamente tú te acercas a Dios. Y estamos totalmente de desacuerdo, no solo yo, sino la misma Escritura,
porque tú no puedes adorar a Dios como un mecanismo de defensa ante un problema, ante una enfermedad, ante una dificultad. No, tú tienes que vivir una vida que le agrade a Dios bajo la gracia. Dios nada te pide, Dios nada te va a demandar, Dios no va a exigirte que hagas responsos, que quizás te confieses, no. Dios que pide de ti que creas en Jesucristo como tu único Salvador. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Ustedes demuestran, dice el apóstol a los cristianos, que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Por ello, la ley de Dios no es mala ni inútil. Tampoco ha sido abrogada. Ha sido cumplida en la persona de Jesús de Nazaret y se vuelve vida y realidad en aquellos que reciben a Cristo y reciben vida, y su vida carnal se convierte en espiritual. Y es que esa es la posición que el apóstol ha venido demostrándonos en el capítulo 6 y pasamos al 7. Recordemos que el capítulo 7 muchas personas lo interpretan como la vida presentada del apóstol Pablo, porque él se pone en primera persona en el versículo 14, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ese yo soy se está refiriendo al apóstol. Entonces la gente prefería o interpretaba que el apóstol se estaba refiriendo a su vida pasada antes de recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 el apóstol deja en claro que el creyente ha muerto a la ley. Su observancia ya no tiene valor. Sus tradiciones e interpretaciones no tienen valor. ¿Por qué? Porque para vivir tú en la ley de Dios, tienes que ser una persona espiritual. Por eso el apóstol dice en Corintios que la ley ahora es escrita en mi corazón. ¿Dónde? Donde renueva la mente, donde cambia nuestra condición humana y nuestra vida mortal recibe vida a través de Cristo. Efesios 4:23 dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Así que préstame mucha atención. El capítulo 7 de esta carta. Hay varias interpretaciones. ¿Por qué? Porque deja ver la lucha que hay entre el espíritu y la carne combatiendo en la misma persona. Usted quizás alguna vez ha expresado, pero ¿por qué soy así? Yo no quiero ser así. Porque yo trato mal a mi esposa, pero yo no la quiero hacer. Hay una lucha interior. Otras personas han evidenciado lo que sienten y sus pasiones bajas y se le juzga. Es que está en la carne. Sí, lo importante es no quedarte ahí. Es reconocer tu estado, pero salir a través de la palabra, de la oración y del ayuno en victoria. Así que la carta a los Romanos del capítulo 7, de los versículos 14 al 25, hay varias interpretaciones. La primera, muchos intérpretes dicen que los versículos del 14 al 25, el apóstol describe a un creyente carnal que aún vive en el pecado. Entonces,
una persona que tiene cierto problema o dificultad, que le gusta todavía fumar, pero es cristiano, que le gusta tomar, pero es cristiano, o como alguien escribió el domingo, ¿por qué si los cristianos son redimidos por la sangre de Cristo, se pelean entre ellos? Pues porque todavía son carnales. Son personas que todavía no han recibido el crecimiento espiritual que les hace ser una persona diferente. Así que unos intérpretes dicen eso. Otros intérpretes de la Biblia dicen que los versículos 14 al 25 hablan de un creyente legalista que quiere agradar a Dios por medio de guardar la ley de Moisés. Y en su intento de hacerlo, llega a sufrir una serie de contradicciones que lo hacen ser y sentir una persona miserable por no poder cumplir la ley. Otros intérpretes de la Biblia dicen que el apóstol Pablo está relatando su experiencia como conocedor de la ley, porque ya te dije que en el capítulo 6, él dice que el creyente ha muerto a la ley en Cristo. Entonces, antes de recibirlo, a Jesucristo, el apóstol, como su Salvador, estaba en un estado de lo que quiero hacer, que conozco, pero no lo puedo hacer. Entonces ellos dicen que el apóstol quería agradar a Dios y ser justificado ante Dios, por lo cual hace una narrativa. Pero otros intérpretes, a los cuales yo me uno, dicen que la evidencia que hay de los versículos 14 al 25 muestran la lucha del día a día del creyente en su interior, máxime cuando su humanidad no ha sido redimida del poder del pecado, donde la persona debe y tiene que crecer para así someter su carne al espíritu. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 5. Leámoslo, Colosenses capítulo 3 versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Está hablando el apóstol Pablo en Colosenses. No tengan nada que ver con inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adoran las cosas de este mundo. Versículo 6. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol? Una persona creyente que ha recibido a Cristo en su corazón tiene esa lucha interior, pero tiene que hacerla morir. Morir. Hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Versículo número 7 de Colosenses. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol? Usted era idólatra. Usted era avaro. Le gustaba la platica. Usted era una persona de impureza sexual. Dice, no lo haga. Ya naciste en Cristo. Eso está combatiendo contra ti. Y mire lo que dice Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Así que el pensamiento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, del versículo 14 al 25, nos muestra la realidad humana que está acostumbrada
a hacer lo malo y que debe ser destruida de cada uno de nosotros. ¿Por qué debe ser destruida? Por la verdad. Leamos la palabra de Dios en Romanos 7:14. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Así que vuelvo a recalcar, y debo decirlo, el apóstol deja entrever su experiencia personal porque hace uso del pronombre yo. Al escribir en la carta a los romanos, más o menos fue en el año 56 después de Cristo, ya el apóstol, algunos dicen que había escrito Primera y Segunda de Corintios. Así que no era los primeros años de convertido del apóstol cuando estaba escribiendo, ni tenía una posición teológica o doctrinal de una inconsistencia en el cristianismo. No. Ten cuidado. Hace poco salió en las noticias a través del Face que una cantante cristiana ha venido luchando por años con su identidad sexual. Y fue un escándalo para unos, otros dejaron de oír su música, otros comenzaron a decir el diablo se le metió. No, ella reconoció y está diciendo: Dios, ayúdame. Y es donde tú tienes que confrontar tu vida con la palabra. ¿Cuántos cristianos hoy están atravesando dificultades porque estas cuarentenas han hecho que tú tengas que vivir con tu familia inconversa? Entonces prenden la televisión y empiezan a escuchar del tal y del tal no sé qué, y que murió no sé quién más, y murió no sé quién más, y comienza la tensión a alborotar, y comienza la zozobra, y comienza el pensamiento. Otros dicen: no, ya viene la vacuna, qué bueno. Pero déjeme decirle que a uno que ya le pusieron la vacuna se murió. Entonces, ¿qué hacemos? No, tú tienes que poner tu confianza en el Señor. Tú tienes que decir: Padre, estoy en tus manos. El apóstol Pablo dice: sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. Así que el apóstol, cuando escribe esta carta, año 56 pues después de Cristo, después de haber escrito la primera y segunda carta a los Corintios, donde él habla de una colecta que estaba haciendo para los hermanos más desfavorecidos de Jerusalén. Quizás fue escrita en Corintio, ya que el apóstol estaba a punto de partir a Jerusalén, lo cual nos lo narra Hechos 23. Ya tenía el apóstol una base doctrinal formada y definida, pero no se da a exponer como el ejemplo de la vida antes de Cristo. No, él está diciendo: mi vida en Cristo. Este sentir debe salir de cada uno de nosotros. Cuando tú haces un análisis de tu vida, donde tú te das cuenta que estás muy lejos de cumplir las promesas de Dios por tus propias fuerzas, tú debes reconocer que la ley de Dios es buena, justa y santa, y que tú debes caer rendido a la presencia del Señor. ¿Por qué te digo que el apóstol ya tenía una base doctrinal formada? Mira esta subdivisión que logré sacar a través de el comentarista John Carter. Dice: el apóstol reconoce su condición humana dentro del cristianismo doctrinalmente parado al decir: 1. La ley de Dios es espiritual y nuestro yo carnal. La ley de Dios es espiritual y nuestro yo carnal. Romanos capítulo 7 del 14 al 17.
Cuando el apóstol descubre que la ley de Dios es espiritual y él es carnal, dice, en mí no mora el bien. Romanos 7, del 18 al 20. Una vez él dice, en mí no mora el bien, ¿a dónde debe acudir? Pues a la ley de Dios. Mirarse y decir, bueno, ¿cómo yo puedo cambiar? Entonces viene el apóstol y dice, la ley de Dios es mi deleite. Pero no se está refiriendo a la ley de Moisés, sino se está refiriendo a un principio inviolable de lo que es Dios. Romanos 7, del 21 al 23. Cuando él ve eso, de ese principio inviolable de lo que es Dios, mira su condición humana y dice, soy miserable. Está en Romanos del 7, del 24 al 25. Por ello, es prudente decir que todo creyente llega a un momento en que se siente confrontado, donde se muestra el conflicto interior del saber con el hacer. ¿Tú no te has puesto a mirar que la gente le da miedo ir a la iglesia porque quizás se contagia? Pero tampoco se han puesto a pensar que tienen que ir a comprar a la tienda. Tampoco se pusieron a pensar de que en Navidad tenían que ir a comprar los regalos. Entonces allí no funcionaba el COVID. Y es donde comienza a confrontarse. ¿Qué debo hacer? Tú tienes que ir a la palabra. Y la palabra de Dios dice, no dejándoos de congregar, como algunos tienen por costumbre. Tanto más que veis que aquellos días se acercan. ¿Por qué? Porque hoy a través de las redes uno ve mucha gente hablando disparates, otros hablando tonterías, otros levantando el ánimo, otros salieron como profetas, otros salieron con... Tú ve a la palabra de Dios, tú ve a la palabra de Dios. Por eso he querido desglosar este tema, traerte de la ley a la gracia y fundamentarte el pensamiento bíblico. Muchas personas se basan en que el apóstol está narrando o está describiendo su vida antes de ser cristiano. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 15 de Romanos 7. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Entonces los intérpretes dicen, mire, el apóstol se está señalando a sí mismo y se puso como ejemplo en primera persona diciendo que él está vendido al pecado. Es una persona vendida al pecado. Pero ten cuidado. Y ellos se apoyan en otro versículo, versículo 18. Y dice, y yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien. Porque tengo el querer, mas el efectuar el bien no alcanzo. Entonces ellos dicen, bueno, está vendido al pecado. Y él reconoce que no mora el bien. Y fuera de eso, suman el versículo 24. ¿Por qué? Porque al sumar la condición que resulta de estar vendido al pecado y el saber que el bien no mora en la persona, sino el mal, pues él se siente un miserable. Romanos 7:24 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que si reunimos toda la idea, pues llegaríamos a la misma interpretación que dicen muchas personas de la Biblia, que el apóstol está narrando su vida antes de ser cristiano. ¿Por qué? Porque imagínense, él dice, estoy vendido al pecado, porque el mal mora en mí. Por lo tanto, me siento miserable viviendo en un cuerpo de muerte. Pero no podemos sumarnos a esta interpretación, porque recordemos lo que él viene hablando en Romanos capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice la Biblia. Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado,
Así que ya no podemos seguir pecando. Es claro. Miren lo que dice Romanos 6:7. Al morir el pecado, perdió su poder sobre nosotros. Romanos 6:11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Romanos 6:17. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Versículo 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Versículo 22 de Romanos 6:22. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Así que muchas personas al leer estos pasajes sienten ciertas contradicciones o toman estos pasajes para ridiculizar a aquellas personas que quizás han cometido un error porque tienen una lucha en su interior y toman las riendas o las banderas de los cristianos que van contra el pecado, que van contra la humanidad de la persona. Y déjeme decirte que esto es una gran tontería. Tú debes sentirte cimentado. El apóstol está hablando de su experiencia personal y está hablando de un creyente que es redimido por el Señor, que murió a su naturaleza de pecado que le trajo a través de Adán y que ha muerto a ella. Por consecuencia, desea obedecer la ley de Dios, que es la gracia, aborreciendo el pecado. Por eso dice Romanos 7:15. Leámoslo. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno, quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Hago lo malo que no quiero hacer. Vuelvo y lo leo. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Así que se evidencia una lucha, la lucha de todo creyente que sabe que debe ayunar y no lo logra, se desanima, que debe leer la escritura todos los días, pero no lo hace. Un creyente que debe ir a la iglesia, pero saca 1000 justificaciones para no hacerlo. Por eso dice Romanos 7:20. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, no soy en realidad yo el que hace el mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Cómo es esto? Hay una supuesta contradicción. En el capítulo 6 dice que estamos muertos al pecado, pero en el capítulo 7 dice que hay un pecado. Déjeme explicarte eso el día jueves, porque ya el tiempo no alcanza. Pero sí te lo voy a explicar. No hay ninguna controversia. El apóstol dice que él murió a la ley que le era contraria porque él debía morir. Pero Cristo ocupó su lugar. Destruye la naturaleza caída de Adán y te reviste del segundo Adán, el cual está vivo para Dios. Pero hay algo en ti que no ha muerto. Y déjame decirte que no ha muerto. Escuchaste bien, no ha muerto. Y es tu naturaleza humana. El pecado que te ataba a Adán en desobediencia, en rebelión a un mandato de Dios, fue destruido en la cruz. Pero queda en ti algo que debes tú destruir. Por eso dice Romanos 7:21. He descubierto el siguiente principio de vida. Escuche bien. He descubierto el siguiente principio de vida,
que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Versículo 22. En mi interior yo estoy de acuerdo con la ley de Dios. Por ello, debemos conciliar estas aparentes contradicciones y debemos entender que nada bueno mora en ti. Escúchalo bien, nada bueno. El apóstol está atacando y está hablando el versículo 7, no del pecado que me aleja de Dios, de mi naturaleza caída, sino está diciendo que tú y yo tenemos que sujetar la carne, sus vicios y sus mañas a la cruz de Cristo. Por eso, si tú has caído, hoy es tiempo de que te levantes. Si tú un día fuiste cristiano y hoy estás alejado, tienes que levantarte. Cristo viene, el tiempo se acaba. Hoy mi anhelo no es difundir el pecado, porque igualmente, si tú estás en una lucha interior y en esa lucha interior tú reconoces que la palabra de Dios te amonesta a que debes salir de ella, pero tú no lo quieres hacer, y Cristo viene y te mueres en ese pecado, déjame decirte que ningún pecador entrará al reino de los cielos. Por eso tienes que arrepentirte. Por eso tienes que levantarte. Hoy tienes que decirle: Señor, perdóname. Yo reconozco que tu palabra dice que no debo cometer ningún acto de inmoralidad. Quizás tú que me ves, que un día fuiste pastor o un líder y caíste quizás en la homosexualidad. Eres un homosexual. Y tú dices: Dios me ama. Sí, Dios te ama, mas no ama tu pecado. Porque la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice que a causa de la idolatría vino la ideología de género. Es la mentira más grande del diablo, en decirle a la gente que Dios te ama y te acepta como es. No, tú tienes que ir a la palabra y permitir que la palabra te alumbre, que la palabra abra tus ojos y comienza ese conflicto en tu vida por hacerlo, pero no lo logras. Es hora de decirle: Señor, en mis fuerzas no lo puedo, pero sí puedo porque tú me puedes ayudar. Así que déjame explicarte, déjame explicarte el día jueves qué quiere decir estos versículos del 14 al 25. Hoy hicimos una pequeña introducción para que tú puedas empezar a masticar la palabra de Dios. Déjame orar por ti. Déjame decirte o quizás guiarte en una oración. Y en esta hora dile: Señor Jesús, yo reconozco que en mí hay una naturaleza que me aleja de ti. Pero a través de la cruz del Calvario, tú moriste por mí y me das vida. Hoy te quiero recibir. Hoy quiero que entres a mi vida y esa naturaleza de pecado que me aleja de ti a causa de la desobediencia de Adán sea destruida y que yo pueda morir a la ley que me ata al pecado. Y yo quiero, Señor, que a partir de hoy tú guíes mi vida. Que si hay algo en mí, Señor, que me está atando en mi crecimiento espiritual, pueda ser destruido en esta hora por tu palabra. Que todo argumento, que toda justificación, que todo lo que quiera atarme y no dejarme crecer, sea destruido en el nombre de Jesús. Que ya deje de tomar leche y empiece a comer algo fuerte, porque estoy creciendo. Y si en mi crecimiento solo me sigo alimentando de leche, me quedaré como un enano sin defensas y vendrá cualquier corriente del diablo
y me destruirá y me someterá. Pero hoy quiero comer tu palabra, porque tu palabra es vida a mi vida. Y tu palabra dice que debemos escudriñar las Escrituras, porque en ellas hallaremos la vida eterna. Señor, redargúyeme, que esta palabra que se ha dado redarguya corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Si Dios lo permite, el día jueves nos estaremos viendo para terminar este capítulo 7. Miserable de mí, la lucha interna que hay en cada creyente. Y no es fácil. Déjame decirte que a veces uno ve cómo personas cometen error y uno dice, pero ¿por qué lo hace? Pues porque en él todavía no ha brillado la luz de Dios, no ha tenido el conocimiento. ¿Qué debo hacer? ¿Juzgarlo? No. Debo decirle, vamos, levántate, por ahí no es, por acá es, y de acuerdo a la palabra. Muchas gracias por su tiempo. Déjame decirte, te amamos, Dios te ama más. Muchas gracias por estar con nosotros. Y si este programa es de bendición, compártelo y permite que otros sean adoctrinados por la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.